¿Qué tal? El propósito de la realización de este video es apoyarles para que sepan cómo deben hacer su reporte, en qué consiste. Pues empecemos lo más breve posible. Esta práctica consiste en el equilibrio de cuerpos rígidos. Como bien saben, no vamos a hacer la práctica físicamente, entonces lo vamos a hacer por medio de 4 hojas de datos originales sacados de otros semestres. En el portal está especificado las instrucciones para que ustedes sepan cuál es la hoja de datos originales que ustedes deben usar para hacer su reporte. Es igual en grupos, igual ahí hay documentos que ustedes pueden ver para apoyarse. Pero bueno, entonces esta práctica es de equilibrio de cuerpos rígidos. Yendo al grano, se trata de comprobar en un sistema que la tensión en este sistema en equilibrio de esta cuerda sea consistente con lo que dicta la teoría. Entonces, se suponía que mediríamos la tensión en una cuerda que sostiene una viga, eh, y esta viga está siendo sometida a un esfuerzo o a una masa colgante que se puede poner a distintas distancias de su pivote. Entonces, básicamente necesitamos comprobar tensiones. Una tensión experimental, es decir, la que da el dinamómetro. Una segunda tensión, que es la que en teoría debería experimentar, es decir, que de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio nos da una ecuación, la cual podemos ver acá en su instructivo. Entonces solo se trata de que ustedes metan los datos de la hoja de datos originales en esta ecuación y de esa manera obtengan la tensión teórica. De todas maneras voy a realizar un ejemplo de cómo hacer todo esto. Asimismo vamos a comprar una tercera tensión, pero va a ser a través de un modelo de tensión en función de la distancia de la masa que Qtplot nos genere. Entonces vamos a comprobar 3 tensiones, una experimental o medida directamente con el dinamómetro, una teórica o sacada a través de las ecuaciones de equilibrio, y una tercera que es por medio de un modelo estadístico generado por Qtplot. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar el modelo de Qtplot. Si se dan cuenta, en su hoja de datos originales tienen un conjunto de tensiones para una posición dada. Entonces, para determinar un modelo de la tensión en función de la posición por medio de Qtplot, solo tienen que poner todos estos datos en sus tablas de Qtplot. Yo aquí tengo en un documento de Excel para que sea más rápido. Aquí están cambiados, es decir, estos datos que tengo en este documento de Excel no coinciden con ninguna de las 4 hojas de datos originales. Son parecidos, pero no coinciden. Entonces, de igual manera la persona tendrá que hacerlo. Entonces yo voy a graficar primero estos datos. Y se dan cuenta, no agarré esta última posición arbitraria. ¿Por qué? Porque la tensión, vamos a comparar, es la tensión que nos da en la posición arbitraria. Es decir, cuando se pone la masa a una distancia de 44, es decir, 0.44 metros del pivote. Entonces, no vamos a usar ese dato para generar el modelo de Qtplot, sino solo los anteriores, de acá para acá. Pero como estos también tienen una incerteza, como estos datos tienen una incerteza, entonces voy a agregar la incerteza acá.
Entonces, la incerteza de la tensión la dejé expresada acá. Esta es precisamente la misma que ustedes van a usar. Los datos en sí, estos datos sí, esos sí son diferentes, pero todos estos datos de incertezas, ustedes también los van a usar exactamente igual. Entonces, la incerteza de la tensión es 0.05 newtons. Y la voy a repetir. Y la incerteza de la posición, como se usó una regla graduada, es de 1 milímetro, que en metros sería equivalente a 0.001 metros. Y aquí ya estoy, ya tengo mis tablas. Esto no hace falta que lo explique mucho porque ustedes se supone que ya saben hacerlo. Voy a darle a análisis. Sin embargo, aquí voy a usar Fit Wizard, modelo polinomial. Voy a agregar la expresión y si se dan cuenta es la expresión correspondiente a una recta. Ese es el modelo que ustedes deben usar porque se supone que los datos se comportan como una recta y en este caso si dejan la constante a sub 0 que representa el intercepto con el eje Y. Deben dejarlo. Es así como la estoy poniendo acá, así la van a poner ustedes. Muy bien. Entonces si se dan cuenta, el apego que tienen los puntos al modelo es casi impecable. Y aquí está nuestro modelo. Nuestro modelo es este, donde los valores de las constantes a sub 0 y a sub 1 están dados acá, tanto magnitud como de incerteza. Entonces ya tengo mi modelo que me va a permitir sacar el valor de la tensión en la posición arbitraria. Entonces aquí tengo preparado en Excel un espacio para hacer esos cálculos. Entonces, aquí voy a poner el valor de la magnitud y acá voy a poner el valor de la incerteza. Entonces, ¿cuál es el que ya tengo? Qtplot tendría que calcularlo, el teórico también tendría que calcularlo. Entonces el que ya tengo, no necesito calcularlo, es el experimental. Está aquí mismo. Es 5.9 newtons. Ahora, a través del modelo de Qtplot, pues sencillamente, si se dan cuenta, en el material de apoyo ustedes encontrarán las ecuaciones que deben usar. Entonces, para hallar la tensión de acuerdo al modelo de Qtplot, sencillamente sustituyen el valor de A sub 0, el valor de A sub 1 y el valor de la posición arbitraria. Y eso les va a dar la tensión en la posición arbitraria según el modelo matemático que Qtplot generó. Entonces voy a hacer eso ahora mismo. Ahora mismo no voy a trabajar con incertezas. Eso lo voy a dejar para después. Entonces, para calcular el valor de la tensión en la posición arbitraria según el modelo de Qtplot, deben usar A sub 0, cuyo valor es 5.21 por 10 a la menos 1,
ya sin notación es igual a 0.521152 más la multiplicación entre la constante a sub 1 por la posición arbitraria, que es 0.44. El valor de a sub 1 es 1.12 por 10 a la 1, que ya sin notación científica sería 11.257 por el valor de x en la posición arbitraria, que es 0.44. Y aquí tengo mi valor por medio del modelo de Qt-Plot de tensión en newtons. Debería de parecerse al experimental, y de hecho sí se parece. Ahora vamos a ver qué pasa con el teórico. Para el teórico, igual aquí en el documento de apoyo van a ver cuál es la ecuación, y esta también la encuentran en su instructivo. Es esta. Así es como se determina la tensión de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio. Y también lo dejé aquí mismo en el documento de apoyo. Entonces, voy a usar los datos. Y todo se encuentra acá mismo en el documento de Excel. Solo permítanme eso, estoy arreglando esto. Muy bien, ya estoy listo. ¿Qué debo hacer? Voy a hacer acá para poderme desplazar. Entonces tengo que hacer una división entre la masa. La masa en mayúscula es la masa que se cuelga, la masa que cuelga de la regla, que es 0.517, por la gravedad 9.8, por x, o la posición arbitraria, que es 0.44, dividido el valor de la longitud de la regla, que es 0.48, por sen, una función sen. ¿Seno de qué? Del ángulo. El ángulo es 62 grados. Aparentemente tengo un problema. Muy bien. Hice pausa un rato porque quería ver cuál era el problema, pero en realidad era simplemente porque aquí debe ser expresado en radianes. Y además me hacía falta esta otra parte de la ecuación. Entonces aquí ya tengo expresada toda la ecuación, todos los datos sustituidos, y el valor de los grados está en radianes. Y entonces este es el valor resultante. Entonces este es el valor, estos tres valores que realmente nos interesan. Ahora solo haría falta calcular el valor de las incertezas. Y el valor de las incertezas, la ecuación que van a utilizar, ya la tengo expresada yo acá en el material de apoyo.
Entonces, entendiendo mejor el material de apoyo, aquí van a encontrar cómo hallar el valor de la tensión en la posición arbitraria mediante el modelo de Qt-Plot, que es lo que yo apenas hice, y también van a encontrar cómo hallar el valor de la tensión en la posición arbitraria según las fórmulas de equilibrio de cuerpos, que es lo que yo apenas hice. Y también está adjuntado cómo hallar su incerteza. Aquí estaba cómo hallar la magnitud de la tensión en la posición arbitraria y aquí está cómo hallar la incerteza de la tensión en la posición arbitraria de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio. Solo hagan las sustituciones correspondientes. Ya saben cuál es el valor de incerteza. En el caso de la masa es de 0.0001 kilogramos. Para la longitud de la regla es 0.001 metros. Y para la posición, la incerteza de la posición, de igual manera es 0.001 metros. Todo lo demás solo se trata de sustituir. Y aquí también está expresado cómo hallar la incerteza de la tensión en la posición arbitraria según el modelo de Qt-Plot. Entonces, ahí es como ustedes estarían completando aquí las incertezas. La incerteza experimental es 0.05, porque es la incerteza del dinamómetro. Entonces, ¿qué me deben entregar? Aquí mismo en el material de apoyo está expresado que deben entregar. Los resultados valen 25 puntos. Y aquí está. Primero sería la gráfica de la tensión versus la posición de la masa, que es lo que está acá. Qt-Plot sería esta, pero correctamente etiquetada y con sus unidades de medida correctamente. Seguido de eso, deben poner el modelo matemático de tensión en función de la posición generado por Qt-Plot, es decir, este, pero ya habiendo sustituido los valores a sub 0 y a sub 1 que les da Qt-Plot. Número 3 sería la tabla que compara las tres tensiones según y las tres tensiones arbitrarias, es decir, las tres tensiones en la posición arbitraria según la medición directa con dinamómetro. La segunda es según el modelo matemático de Qt-Plot y la tercera, o C, es calculado mediante la ecuación 3.1 de su instructivo, que es lo que yo apenas hice. Y está aquí. Sería esta tabla, pero también demostrando su incerteza. Y ya saben cómo calcular la incerteza, que está en su material de apoyo. Y número 4, hacer un diagrama de incerteza en Qt-Plot, donde comparen en un mismo diagrama las tres tensiones, entre ellas la experimental, la sacada con Qt-Plot y la teórica. Y eso es todo lo que tienen que poner en resultados, en anexos. Se necesita que pongan en la hoja de datos el screenshot de los parámetros de Qt-Plot, es decir, estos. Y además los cálculos, la muestra de cálculo, y entre ellos debe haber 4 cálculos. El cálculo de la tensión en la posición arbitraria según el modelo de Qt-Plot, todo lo que ustedes vieron acá, cómo hallar su incerteza, cómo hallar la tensión teórica según la ecuación 3.10 y cómo hallar la incerteza de la tensión teórica. Y aquí pueden encontrar qué ecuación usar para cada uno de esas incertezas.
Entonces espero que esto sea de ayuda y yo publicaré tanto un chat así como más documentos de apoyo si es necesario. Igual me pueden preguntar. Muchas gracias.